¿Y cómo está? Buena mañana. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto enorme hablar contigo. Bueno, lo mismo digo. Quisiera trasladarle un razonamiento y en todo caso, como ese usted el que sabe, me corrige, si fuese necesario. ¿Puede ser? Sí, tengo Bien. un tema de que me hace eco cuando hablo. Bien, ahora lo solucionamos. Ahora está mejor. A ver, sí, ahí. Bien. Bueno, arreglamos con los bonistas, ¿no? Después vemos qué porcentaje de los mismos entran o no en el canje. Uno imagina que inmediatamente después vamos a tener que negociar con el fondo, vamos a tener que renegociar con el fondo. Y el fondo nos va a pedir básicamente dos cosas. Una, un plan económico para ver si a ciencia cierta es cumplible lo que proponemos pagar hacia adelante. Y dos, nos va a exigir cosas. Entre otras, bajar el déficit. Llámese ajuste. La gran pregunta es cómo compatibilizamos esto, donde marchamos inexorablemente con, no digo las ideas de Alberto Fernández, pero sí con el Instituto Patria. A ver, vamos a ponerlo en orden las cosas. Primero, habría que señalar que Guzmán es un ineficiente, ¿no? Porque, digamos, si logra ahora el acuerdo, pagando prácticamente lo que pedían los acreedores, ¿por qué perdió tanto tiempo si ya Claro. sabía que iba a ser ministro en agosto del año pasado? Usted dice O sea, que digo, para primero, bajarnos digamos, los pantalones nos hubiésemos bajado los pantalones rápido, digamos, no demoramos claro, 7 nos meses. hubiera costado mucha menos guita y, digamos, mucho menos tiempo y mucha menos problemas, punto uno. Punto dos, la única forma que vos tenés para pagar la deuda es con superávit primario. Y Argentina tiene un problema grave ahí, porque pensá que el déficit bien medido que dejó el macrismo en términos primarios es de 3 puntos del PBI, no es menos 0,6, porque en realidad eso le tenés que sumar las partidas que llevan ajuste desfasado y los libramientos sin pago. Si a esos 3 puntos negativos vos le agregás entre 3 y 4 puntos que tiene el programa fiscal a la luz, digamos, del coronavirus, digamos, estarías en, ponerle 7 puntos de déficit primario. Y si a eso le sumás la monstruosa caída de la recaudación en términos reales por caída en el nivel de actividad económica, donde el primer semestre la economía, los ingresos fiscales crecieron al 26% y los gastos se duplicaron, ¿sí? Y en la primera parte del año, cuando Argentina tiene los mejores números fiscales, se acumula un déficit de $10.000 millones, tenemos un problema grave. Y tal como vos señalabas, muy bien, para pagar, si vos vas a arrancar de un resultado primario negativo de 10 puntos, y vas a tener que juntar por lo menos 2 puntos de superávit primario, vos inexorablemente tenés que hacer un ajuste de, digamos, de 12 puntos del PBI. Y ahí es donde aparece un conflicto muy complicado, porque los economistas del Instituto Patria, los economistas que rodean a Alberto Fernández, básicamente son primates en términos de teoría económica y evidencia empírica. Claro, porque esto choca con el relato también. Claro, porque, a ver, ¿por qué se rodean de esos economistas? Porque dicen estupideces como esta. Y esto, por ejemplo, el que mejor, digamos, lo ha expresado, si vos querés, es el Bruto de Culfas, cuando dice que en realidad el déficit fiscal se baja aumentando el gasto público. Ajá. Porque dice que el efecto multiplicador que genera, que además es una falacia el multiplicador, porque implica violar la restricción de presupuesto, vos lo que te dicen es que es tan fuerte el efecto en actividad económica que sube tanto la recaudación que el déficit fiscal cae. Esa visión tiene dos problemas. Uno, la inconsistencia teórica que no resiste ni siquiera al modelo más básico de los keynesianos, que es el modelo de renta-gasto. O sea, digo, el primer modelo bien
tonto que aprendés cuando vas a la facultad a estudiar economía. Y después no resiste la evidencia empírica. Argentina ha hecho esa política de los últimos 119 años, la aplicó durante 109. ¿Eso en qué derivó? Derivó de ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Digamos, cuando no les alcanzaba para pagar la deuda, o sea, primero se endeudaron, después defaultearon, por eso somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Después emitieron dinero, cuando emitieron dinero se generó inflación, le quitamos 13 ceros a la moneda, ya le podríamos sacar 2 ceros más, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra y estamos al borde de una nueva. Y como si todo esto fuera poco, además también recurrieron al uso de subirnos los impuestos y Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Entonces, evidentemente, estas personas adhieren a las ideas que llevaron a que Argentina se empobrezca y que se haya convertido en un país decadente. Entonces, aun cuando saliera bien la negociación de la deuda y, digamos, la verdad, digo, dejando de lado el tema de todo el tiempo que se perdió inútilmente, la realidad es que cuando vos tengas que mostrar el superávit, ¿con qué vas a pagar si no tenés superávit primario? Por eso la pregunta sería, la pregunta del político chanta, ¿no? Del irresponsable, ¿cómo se puede zafar de un parece inevitable superajuste? No podés zafar, digamos. No hay camino, ¿no? No, digo, la magia todavía no existió, salvo que me digas que viene Guzmán y golpea el piso y de ahí brota oro o dólares y con eso pagan, pero no creo que esa solución alcance de la mano en la actualidad, al menos. ¿Y cómo se le dice a la gente esto? Es que en realidad, a ver, acá hay un problema muy, muy importante. Es el problema de la incompatibilidad de incentivos, porque vos podés hacer un ajuste de 15 puntos del PBI, por ejemplo. De hecho, nosotros con Giacomini lo propusimos, ¿sí? Y que lo podés hacer en 4 años, en 2 tandas de 2, cada una de estas reformas. Y la realidad es que, ¿por qué no prospera esa propuesta que hicimos nosotros? Porque básicamente lo que vos tenés es que nosotros hicimos una propuesta que no toca a la gente, sino que se mete con los curros de la política. Entonces eso representa un problema fundamental para ellos, porque no podrían seguir robando del modo que lo hacen. Entonces por eso no fluye esta propuesta. Es como, nosotros queremos eliminar el Banco Central, ¿no? ¿Por qué? Porque vos mirás que a partir de 1935, que es cuando tenemos Banco Central, eso para lo que dicen que no se puede vivir sin Banco Central, antes no lo teníamos. De hecho teníamos caja de conversión. Fíjate lo interesante, que cada vez que la inflación pasó el 20%, se pierde 1,58 de crecimiento. Eso vos lo corregís en la historia argentina, entonces deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos.